Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y te doy la bienvenida al podcast Un año en la Biblia. Estamos en el día 54 y el día de hoy hacemos la oración que te he enseñado alrededor de nuestro caminar de todos estos días. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las verdades maravillosas que hay en tu palabra. Pues nosotros sabemos que estamos descubriendo los tesoros que están en ella y el Señor nos revela su amor, su misericordia, su gracia y su carácter. Por eso el día de hoy oramos y te pedimos, Señor, que renueves nuestro entendimiento, que nos des una perspicacia espiritual para poder entender tus planes y no entenderlos, obedecerlos, aunque no podamos ver el panorama completo. Te entregamos nuestra confianza y rendimos los resultados para que tú obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero animarte a que compartas, comentes, difundas este proyecto que ha sido una bendición para nosotros y estamos tan animados de que tú seas parte de esto. Vamos a leer el día de hoy Levítico capítulo 14. Purificación de las enfermedades de la piel. El Señor le dijo a Moisés: las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deberán ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo de escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo de escarlata y la rama de hisopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rozaría la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. El 7º día nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas las barbas, las cejas, y también deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y 1/3 de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote, junto con las ofrendas, ante el Señor en la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho o de la persona que está siendo purificada. Después el sumo sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rozará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará al animal que se usa para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas, podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa que se levante como una ofrenda especial
para purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al 8º día de la ceremonia de la purificación, la persona que esté siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará al cordero para la ofrenda para la culpa, junto con el aceite de oliva, y los levantará como una ofrenda especial al Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa. Tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que esté siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá las 2 tórtolas o los 2 pichones de paloma, según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Serán presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel, pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Tratamiento de casas contaminadas. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho alguna de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciar con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote regresará para inspeccionar nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con sello, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberá ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entran a la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma,
soltará al ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel, que incluyen llagas, costras, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y el moho. Marcos capítulo 6 versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solo a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron de la barca en un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Pide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego, a medida que partían los panes en trozos, se les daba a sus discípulos para que los distribuyesen entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlos, pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Salmo 40. Para el director del coro, Salmo de David. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor.
Ah, qué alegría para los que confían en el Señor, a los que no confían en los orgullosos, ni en aquellos que rinden culto a ídolos. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible de enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. No te deleitas en los sacrificios ni las ofrendas. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo el pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. Todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y de tu amor inagotable. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Este fue la lectura día 54 de un año en la Biblia. Espero que Dios te haya hablado, retado y prepárate para el devocional que tenemos preparado para ti. Bienvenido al día 54 de un año en la Biblia. Mi nombre es Ricardo Giacomani y estoy feliz de poderte guiar en este devocional con el objetivo de que puedas confiar y descansar en el Señor. El pasaje clave está en Salmo 41:3, donde dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un cántico nuevo para cantar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y se asombrarán. Pondrán su confianza en el Señor. Este salmo no lo escribió alguien que no conocía el dolor. Lo escribió alguien que había estado en el pozo, no en un momento incómodo, en un momento de desesperación. Y me gusta que David no maquilla el proceso. Él dice: con paciencia esperé. Eso implica que hubo un tiempo donde no veía la respuesta, donde no salía por la puerta, donde la oración parecía rebotar en el techo y donde el lodo estaba frío y pegajoso. ¿Te ha pasado que estás en momentos donde comienzas a dudar de si Dios es fiel, de si Dios te está escuchando, de si Dios está peleando por ti? Momentos donde calmas pero no ves movimiento, momentos donde sientes que estás atrapado o atrapada en un ciclo emocional, financiero, familiar o espiritual. David dice algo hermoso, que dice: Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Escúchame bien, Dios no es indiferente. Dios no está distraído y Dios no está apurado. Él es el que inclina su oído para escuchar nuestra voz. Y cuando Dios te saca del pozo, escúchame bien, no solamente Dios te limpia, te pone sobre suelo firme. Y no solo te estabiliza, te da un cántico nuevo. Hay algo poderoso aquí. El testimonio de tu rescate se va a convertir en la esperanza para muchos otros. Dice: muchos verán y pondrán su confianza en Él. Tu proceso no es solo para ti. Tu esperanza no es desperdicio y tu pozo puede convertirse en tu plataforma. Más adelante David declara: me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu ley está en mi corazón. Y aquí entendemos algo profundo. El verdadero rescate no es solo salir del pozo, es que el corazón se alinee con la voluntad de Dios. Hay tres cosas que podemos aprender de este pasaje. La primera es que la espera forma el carácter. Dice: con paciencia esperé. La paciencia es una confianza sostenida que, aunque no veas el resultado, sabes que va a llegar. Dios usa la espera para limpiar motivaciones, para quebrar el orgullo, para profundizar dependencia. Si sales demasiado rápido del proceso, tal vez te pierdes la transformación. La segunda cosa es que Dios no solo rescata,
Él nos establece. Dice, puso mis pies sobre suelo firme. Dios no te saca para dejarte inestable, te saca para afirmarte, para dejarte sobre suelo firme. Hay temporadas donde sentimos que todo se mueve, pero cuando Dios establece algo, nadie lo puede sacudir. Y el día de hoy tú puedes estar segura y seguro de que Dios establecerá toda tu vida. Y la número 3 es que el testimonio activa la fe en otros. Dice, muchos verán y pondrán su confianza en el Señor. Escúchame bien, tu historia importa. No escondas lo que Dios ha hecho. No minimices tu proceso y no te avergüences del pozo del que Él te sacó. Hay personas que necesitan escuchar que Dios también puede hacerlo con ellas. Por eso acompáñame a orar. Señor, gracias. El día de hoy te damos porque tú eres la calma en medio de la tormenta y tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Gracias porque nuestras oraciones son escuchadas. Gracias porque incluso en el lodo tu mano nos sostiene. Enséñanos a esperar con paciencia. Danos un corazón que ame hacer tu voluntad. Saca de nosotros todo lo que no viene de ti y establece nuestros pies sobre la roca firme que es Cristo. Te entregamos nuestras preocupaciones sabiendo que tú estás en control. Gracias y te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este devocional te haya animado y haya retado tu vida a vivir una vida que le crea al Señor. Que Dios te bendiga.